Como ustedes saben, debido al crecimiento y desarrollo de las Fireflies, el equipo de Los Ángeles ha mostrado un interés en conocerlas. Es para nosotros como club un gran logro saber que un equipo estatal esté interesado en alguna de ellas, que la lleve a la sub-20, a la universidad y eventualmente sea fichada para jugar en el equipo nacional. Es para nosotros un orgullo anunciarles que la próxima jugadora del equipo de Los Ángeles es Penélope Díaz. Penélope Díaz es nuestra primer jugadora en ser parte del equipo de Los Ángeles, así que un aplauso. Llegó Marisol con la policía. Penélope es nuestra primer Firefly en ser parte de un equipo estatal. ¿Unas palabras? Patas, ¿qué pasó? ¿Por qué Marisol no llegó a tiempo para jugar? Penélope mandó a lastimar a Marisol. ¿Dónde estás? Aquí, Patas, mírame. Oye, pero entonces, ¿qué hace Penélope recibiendo el premio? Haz que esos policías se la lleven de una vez. Mira, lo importante es que Marisol está bien. Luego te explico. Bye. Me tenías muy preocupado. ¿Estás bien? Pero lo más importante es siempre confiar en sus equipos. Yo a donde quiera que vaya, llevaré el nombre de las Fireflies muy alto. ¡Ay, no! Pero eso así tan facilito no. Esa condenada merece pasar la vergüenza de su vida. ¡Tampoco, delincuente! ¡No te mereces esta oportunidad! ¡Fuiste a lastimar a mi hermana! ¡Diles a todos la verdad! No fue fácil. Es una carrera de sacrificios y... Don't do anything to anybody. Ella es una gran jugadora. Ella nunca haría algo así. A ver, Penélope, ya. Esto se acabó. Ya no más. No se dejen engañar, por favor. Esto es un engaño. Esto es porque el director tiene a su preferida y quieren sacarme a mí para darle su premio a Marisol. ¡Ya cállenla! Nunca soportaste que mi hermana fuera mejor que tú. Es un invento de Marisol porque me tiene envidia. Soy Sabemos mejor de que los ella. textos que le mandabas a Eddie. ¿Qué texto? Yo no sé nada, no envié nada. Todo está registrado. Penélope, venía de tu celular, por favor. Esto es porque Marisol me tiene envidia. Penélope. ¡Penélope! No puede ser. ¿Cómo así que Penélope te mandó a atacar, Marisol? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Dónde? My friend. Eddie. ¿Quién me atacó? Pues bien, qué bueno que a ese gringo no le pasó nada, mano, porque si no te hubieran dado más tiempo de cárcel. Eso no te interesa. Lo que debe interesarte es que te conviertas en un reo ejemplar para que yo te pueda sacar rápidamente de aquí. Sí me interesa, mano, porque te quiero dar las gracias por salvarme la vida. Eso demuestra que eres una buena persona. Yo no soy bueno ni muerto. Así que deja de decir estupideces. En eso TJ y tú se parecen mucho. ¿En qué? Pues que demuestran ser muy fuertes por fuera, pero por dentro sí tienen muchas buenas cosas que dar. Ella sí que no puede negar que es tu hija. Oye, mono, si no te molesta, le conté que me salvaste la vida. Pues ahorita sí creo que está dispuesta a hablar contigo. ¿Qué dices? ¿Lo harías con ella? Daniel terminó pagando el enganche con todo el dinero que tú hiciste trabajando como costurera. Sí. Y yo te voy a ayudar a terminar de pagarla hasta que la casa sea tuya de verdad. ¿Ah? Gracias, mijo. Gracias por apoyarme, porque pues sí, la verdad, ahorita ando como muy nerviosa desde la muerte de Daniel. Y, pues, gracias por todo, mijo. No, tú sabes que estamos contigo.
entiendo por qué Vicente no se bajó y entró a la casa. No puedo entender por qué Génesis no me habla después de lo que pasó con Eddie. Marisol, no lo tomes a mal. Génesis más que nada siente vergüenza por lo que pasó. Tienes que darle tiempo, Marisol. Pero todas tienen que darse un tiempo. Lo que pasó fue una experiencia bastante ruda. Sí, además Génesis sabe que no fuiste responsable de nada, que toda la culpa la tiene Eddie. Pero es muy doloroso para ella, no es cualquier persona, es su hermano. Aquí está. ¿Qué sabes de papá? Nada. Debe estar, no sé, haciendo uno de sus negocios. Cada día pasa menos tiempo en esa casa. Supongo que ya debe tener suficiente dinero para largarse de acá. ¿Y esto? ¿Todo bien? ¿Qué pasa? No. ¿Y eso qué es? Esto está vacío. Pero, ¿Santiago? No puede ser, papá. A ver, déjame ver. Eso fue tu papá. Tu papá lo borró. Sí, estoy segura que fue tu papá. Él tuvo que haberlo borrado. Mamá, eso es imposible. No es imposible. No. Debe haber una copia. No te No hay preocupes. copias. No hay copias, Santiago. Las únicas copias que había fueron las que yo envié a la editorial y las borré. Esta era la única copia que tenía. Y tu papá la borró. Yo creo que debemos hablar con Antonia, ¿no? Ya esta mentira ya nos atrapó a todos y ya nadie aguanta más. Serían 2 golpes terribles para ella. ¿Y si solo le decimos que estoy embarazada de antes? Solo eso. Y no que, bueno, que tú y yo estamos enamorados. Me gusta, ¿eh? Me gusta cuando dices que estamos enamorados. ¿Sí? No he hecho más que extrañarte desde que te fuiste de la casa. Yo no puedo estar sin ti. ¿De verdad? Te lo juro. Te lo juro por nuestro hijo. Hola, chicas. Bien. Oigan, pues por órdenes del director, hoy voy a ser su coach. Y hasta no aviso por lo que veo. Así que espero que nos entendamos muy bien, ¿ok? Imposible. Mi familia no paga todo este dinero para que nos entrene un mesero. Escuela, te voy a meter esos comentarios por donde te quepan. Marisol. Yo me encargo de esto. Mira, Ryan. La verdad me da mucha pena que pienses así, la verdad. Pero ni modo. El coach suplente se reportó enfermo y pues a mí me va a tocar sustituirlo. Y eso es, les guste o no les guste. Y sí, tienes razón. Yo era mesero. Y no me da vergüenza, lo digo con mucho orgullo. Y también para que lo sepan, fui albañil, fui cocinero, pintor de brocha gorda. Y para que no se me pongan nerviosas unas que otras, estoy tomando ahorita un curso para ser coach. Con la ayuda del club, de los padres de todas ustedes y los representantes también. Hay otra cosa. Si no estás conforme con esto que estoy diciendo, estás en toda libertad de expresar tus quejas o de abandonar la cancha ahorita mismo. Tú decides. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a darle 5 vueltas a la cancha y luego comenzamos a entrenar. Yo voy a correr con ustedes para que no se me agüiten. Sí, coach. Vale, vamos. Todas, vamos a correr con ganas y con una risa en la cara. Oye, eres un crack. Mira, a mí me hablas de usted que soy tu coach. Córrele, vamos, córrele, claro que sí. Nuestro hijo viene en camino y... Aunque me duele hacerle daño a Antonia, pues yo creo que es peor seguirlo ocultando mis sentimientos, ¿no crees? ¡Antonia, cálmate! ¡Porque estás embarazada! ¡Antonia, cálmate! ¡Antonia! ¡Suéltame! ¡Eres un desgraciado! ¡Antonia! ¡Tú vas a morir! ¡Déjame quieta! ¡Antonia! ¡Suéltame! ¡Quédate quieta! A ver, Rosa, te echas a la bolsa el imbécil de marido mío. Ah, porque es el padre biológico y es el único que tiene derecho sobre el niño. Ahí te quedas con el niño. Yo pensaba que tú eras buena persona, Rosa, pero eres una víbora. Antonia, cálmate, por favor. ¡No la defiendas! ¡Suéltame! ¡Me das asco! Señora, quédese quieta. ¡Suéltame! Tú y yo siempre andábamos juntos cuando eras chiquita.
para arriba y para abajo. Me jalabas el pelo. Me apretabas los cachetes. No. Incluso una vez me mordiste tan fuerte que hasta sangre me sacaste. ¿Te acuerdas cómo le decías a la sangre? Mangue. Jay, siempre tuvimos una conexión bien especial. ¿Sabes? Todavía recuerdo tu manita pequeñita, cómo se agarraba de mí, cómo me apretaba bien fuerte, aunque no sudaran las manos, y no me soltabas. Y todos estos años, lo único que soñaba era poder volver a tomarte de las manos. ¿Cómo pudiste haber eliminado esos archivos? ¿Qué te pasa? Amparo ya se dio cuenta. Sí, que, a ver, ¿qué ganas con eso? No te quería decir nada para que no tuviera la tentación de contarle a tu madre. Pero todo, absolutamente todo lo que sale en ese libro acerca de mí es verdad y se merece que se lo publiquen. No entiendo. A ver. Borré la información de la computadora de Amparo, pero guardé un disco duro y lo llevé a una editora en donde van a publicar el libro con mi dinero. O sea que tú vas a pagar para que lo publiquen. Sí, pero es una sorpresa para Amparo, así que no le cuentes nada. Papá, me parece un buen gesto con mi mamá y pues sí, es algo muy bonito, pero tú sabes cómo es ella de orgullosa. El libro lo publicaron por tu dinero. Sí. Y no porque el libro se lo merece. Yo lo sé, pero es un riesgo que tengo que correr. Y si esto no salva nuestro matrimonio, yo no sé qué lo va a salvar. ¿Y qué va a pasar con Julián? No, por él ni te preocupes. Yo lo estoy protegiendo. ¿Crees que vuelvan a atacarlo de nuevo? Mira, con mis hombres yo puedo controlarlo todo aquí. Pero si la orden viene de afuera, es bien difícil prevenirlo. ¿Eso quiere decir que alguien que está libre lo mandó a matar? Eso pasa mucho. Así son los racistas de... Amparo, ¿dónde estás? Se lo llevó todo. Lo lograste, Miguel Ángel. Que robaras mis archivos fue la nota que derramó el vaso. Fue tu mejor manera de matarme. En el fondo yo sabía que así terminaría nuestra estúpida guerra, con alguno muerto, y tú ganaste. Me voy lejos, quédate con la casa y haz lo que te dé la gana, pero no quiero volver a verte. Antonio, de verdad, perdóname. ¿Qué me vas a decir? ¿Que no me viste la cara de imbécil? ¿Que no te revolcabas en mi propia casa mientras yo me preocupaba por alimentar y cuidar a esa zorra? Ay, qué asco, Vicente. Seguramente te acostaste en mi cama. A ver, Antonio, no fue así. Nunca pasó nada, ¿sí? Te lo juro, mientras Rosa estuvo viviendo aquí con nosotros, yo siempre te respeté. Jamás te engañé. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo caíste en su trampa? Mira, Antonio, yo ya cometí el error de no decirte la verdad a tiempo, ¿no? No lo pienso repetir. ¿A qué te refieres, Vicente? No. No me digas que tú tienes una relación con esa mujer desde antes. Antonio, no fue una relación. Pero sí, hace unos 4 meses yo te fui infiel con Rosa. ¿4 meses? La noche que Rosa quedó embarazada de mí.
¿Quién va a quedar campeón del Mundial? Bueno, por supuesto que Argentina. Portugal, Colombia. Brasil. Obvio, pues, México. No se pierdan Mi Familia Perfecta. Y obviamente el Mundial también por Telemundo. ¡Mua! Los amo.